Con nosotros Lorenzo Ramírez. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Cómo ves la fotografía? Ya no sé si preguntarte por Irán o por el nuevo orden mundial, ¿no? O por Davos el lunes, cuando llegue Donald Trump y aquello va a ser un espectáculo. Pero, ¿cómo ves la última hora del cambio del régimen? Y no me refiero del iraní, sino del mundial. El iraní en particular, pero de la situación mundial. Sí, hablábamos hace un par de días precisamente de algunos de los puntos calientes y bueno, pues se va confirmando cada uno con su propia idiosincrasia. Y no caigamos en la tentación de analizarlo todo desde el mismo punto de vista, porque no es lo mismo Irán que Venezuela, que Groenlandia, aunque sí es verdad que subyace detrás de todo eso pues una estrategia de política exterior de Donald Trump que va dirigida pues tanto al ámbito interno sobre el externo y que bueno, pues se puede resumir en pegarle fuego al cortijo. Yo también estoy esperando como tú ver cuál es el tono, ¿no? en Davos de un Trump que vaya directamente a calzón quitado y que, bueno, pues ya es que pasa por encima no solo del orden y del derecho internacional, sino que encima insulta ampliamente a todos aquellos con los que en teoría tendría que estar negociando, ¿no? Es una estrategia que, si nos fijamos, es la del magnate inmobiliario de Nueva York, que si normalmente solemos decir, ¿no?, que las estrategias de negociación empresariales son duras y que en el ámbito de las finanzas y de Wall Street, pues quizás ahí tendríamos el sumum, en realidad no es así. Es decir, son los prebostes inmobiliarios de Nueva York, son los prebostes inmobiliarios que giran en torno a Donald Trump quienes actúan así, y en un contexto internacional, pues evidentemente la diplomacia hace mucho tiempo que brilla por su ausencia. Luego, con respecto a Irán, también hay que tener en cuenta que la tensión para provocar ese cambio de gobierno va en aumento, pero sobre todo si nos atenemos a lo que está sucediendo fuera de Irán, porque dentro del régimen de los ayatolás parece que está consiguiendo aglutinar apoyo popular y está haciendo, bueno, pues que peligre esa agenda que se había marcado desde Washington, desde Tel Aviv, también desde Londres, aunque Londres siempre esté en un segundo plano, para intentar fomentar una revolución interna que pudiera bueno, pues resquebrajar ese respaldo social al gobierno y promover un cambio de estatus que favoreciera precisamente a estos intereses, con unas naciones árabes que ahora, con la boca pequeña y de forma muy hipócrita, apelan a la no agresión. Hombre, llevan décadas respaldando el ataque contra un Irán que es enemigo de las teocracias sunís, y yo siempre suelo decir en estos casos que si saliera adelante cualquier tipo de plan para cambiar el régimen en Irán, habría que decir cuál va a ser el papel de estas teocracias sunís, porque se van a quedar solas, ¿verdad?, en esa promoción de ese islamismo salafista profundamente totalitario y que ya va más allá de ser una teocracia ad hoc, sino que lo que promueven es la destrucción de todo lo que tiene que ver con Occidente, con un Qatar que, además, como bien sabemos, pues ha servido de puerta trasera y puerta directa también para todo lo que tiene que ver con el apoyo a Hamás, ¿no? Ahora todos esperan que se produzca algún tipo de ataque de Estados Unidos. Podría ser similar al que el Pentágono realizó el pasado verano en esa operación martillo de medianoche. Recordemos, el pasado verano hubo bombardeos, hubo lanzamiento de misiles Tomahawks, en teoría sobre plataformas que se dedicaban al enriquecimiento de uranio, y en aquella ocasión pues se lanzaron muchas bombas, se lanzaron muchos misiles, y habría que ver, en primer lugar, ¿hasta qué punto Irán tiene capacidad de respuesta? Sobre todo si Rusia y China no intervienen en el conflicto, lo cual ha sido la nota común hasta ahora. De hecho, China, que tiene un acuerdo económico y también militar, esto poca gente lo destaca con Irán, no parece estar dispuesta a la confrontación directa, porque entonces perdería esa capacidad para presentarse ante el mundo como un socio comercial no bélico. Y aquí el problema que tienen los que promueven ese cambio de régimen desde el exterior, con independencia, insisto, de lo que piense cada uno, intentando hacer un análisis con bisturí, sin ideología. Aquí el problema es variado. Por un lado, no toda la población iraní quiere seguir las líneas que marca Israel, ni siquiera dentro de la propia oposición, para que el hijo del antiguo Shah, que hoy vive en Estados Unidos, pueda retornar al país y restaurar una especie de monarquía. Esto la oposición iraní no lo quiere. Es una oposición iraní que ha estado financiada desde el exterior, pero que no es nada homogénea. Y luego, por otra parte, se está demostrando que esas revueltas sociales, que originalmente comenzaron por razones económicas, pues han tenido participación de operativos de inteligencia para hacer más violentas estas protestas, lo cual ha servido, paradójicamente, también para reafianzar al régimen que está presentando todo esto como un ataque. No obstante, hay que apuntar también que el plan de intervención de la esfera atlántica y sobre todo del lobby sionista en Irán la tenemos desde hace mucho tiempo, y además la tenemos por escrito. Hay un documento elaborado por la Brookings Institution, que se publicó en el año 2009,
que se hace una pregunta retórica, dice, ¿cuál es el camino para Persia? Y ahí pues se describen distintas opciones de intervención exterior que se iban a aplicar de forma escalada o escalonada. En primer lugar, el de las sanciones. Hemos vuelto a ver cómo hay más sanciones arancelarias que en realidad afectarían de forma tangencial, porque evidentemente los clientes de Irán no están en Occidente, son fundamentalmente China e India, para crear hambrunas en el país, para minar la capacidad económica de hogares y empresas. En este enfoque se basa esa suposición de que si el pueblo iraní se veía amenazado con la ruina de su economía, pues haría todo lo posible para promover ese cambio de régimen. Y este informe además analiza los métodos para inspirar esta insurgencia. Entonces, reconoce abiertamente que Estados Unidos se enfrenta a Irán mediante esta denominada guerra no convencional, admite que las sanciones han tenido, bueno, pues como resultado precisamente esa colusión, esa confrontación económica, pero claro, aquí el problema es cómo das el paso siguiente, y la opción militar, de momento, aunque se está barajando, necesita tener un cierto apoyo internacional y nacional, y de ahí es de donde viene ese incremento notable de las cifras que estamos viendo en muchos medios de comunicación de muertos y heridos, y que podrían obedecer muy bien a esa guerra cognitiva que está en marcha. Es importante que tengamos en cuenta que aquí hay una guerra por nuestras mentes, una guerra cognitiva, y que se necesita el engaño público internacional para generar el consentimiento interno iraní, no ya externo solo, para un cambio de régimen, y que los grupos de oposición pues, que apoyan y que en estos momentos no son tan populares ni viables, pues puedan tener el respaldo continuo de otros países. Yo creo que este es el mayor escollo que hay aquí en estos momentos. Hay voces dentro de Israel que incluso están diciendo en la Casa Blanca que es mejor esperar y no seguir adelante después de este experimento fallido, una especie de primavera de revolución de colores. Insisto, todo esto intentando abstraernos del ámbito ideológico, porque evidentemente, bueno, pues la teocracia iraní tiene muchas cosas y muchos elementos por los que ser criticado, pero no podemos hacer de la política del ordeno y mando y de la bomba la forma y la razón de ser. Y como decías al principio, esto sí que supone un nuevo orden, porque es el viejo orden de las operaciones encubiertas, pero ya directamente capitaneadas por un presidente Trump que se ha envuelto en la bandera y que parece no tener fin. Incluso algunos en Estados Unidos ya no solo hablan de la posibilidad de impeachment, sino también incluso de un tercer mandato. Imagínate, ¿no?, si se modificara la normativa en Estados Unidos para garantizar un tercer mandato de Donald Trump, ¿no? Groenlandia, no sé si tienes alguna duda de que Groenlandia va a ser estadounidense, y en el caso de que no la tengas, ¿no? Le podemos poner el punto ya de defunción a la OTAN, porque cómo va Kaja Kallas, ayer lo intentó, Rutte lo intentó ayer defender, pero Sí. cómo a la salida de Davos va a poder defenderse, y te estoy hablando de dentro de una semana, va a poder defenderse todavía la existencia de la OTAN. Y es un camino que son fichas de dominó. Si no tienes ninguna duda en que Estados Unidos tomará Groenlandia por las buenas o por las malas, si la OTAN va a caer, ¿cuál es el sistema de defensa europeo que va a proteger Claro. Ceuta y Melilla, que por cierto no está protegido por la OTAN, Claro. y Canarias, por ejemplo? Es decir, ¿qué vamos a hacer para defendernos? Porque el problema no es solo el árbol, el problema es el bosque que hay detrás. Aquí el problema es que nos estamos dando, o algunos se están dando cuenta ahora, de que realmente la OTAN no era una alianza para defender a sus socios, sino que es una organización creada exclusivamente para mantener bajo la bota a Europa, para mantener al Reino Unido un poco de policía de la Unión Europea, Alemania completamente controlada y en Estados Unidos y el ámbito anglo en general, que utilizaría esa OTAN, a la que luego se fue sumando pues todo ese lobby sionista que promociona el gobierno de Israel. No es que vaya a desaparecer la OTAN, es que nos acabamos de dar cuenta de lo que es realmente la OTAN, una relación absolutamente servil. No va a desaparecer la OTAN como tal, va a seguir controlada por Estados Unidos. Lo que se le está diciendo por parte de la Casa Blanca a todos los países OTAN es, no, aquí mando yo, vais a pagar vosotros, porque a partir de ahora yo voy a pagar menos, vais a pagar vosotros, me vais a comprar a mí el armamento y encima vais a hacer lo que yo diga, porque aquí yo soy el nuevo sheriff que ha llegado a la ciudad. Entonces, la situación en Groenlandia lo que está es poniendo esto de manifiesto. Groenlandia no es que vaya a ser estadounidense, es que ya es estadounidense. Es que esa es la gran clave aquí. En lo militar ya es estadounidense. Y en lo económico y en lo industrial, aquí es donde ya quiere del todo Estados Unidos tomar el control, porque hay empresas chinas que no solo por su importancia estratégica, lo hemos comentado tantas veces, por esa ruta del Mar del Norte, por esa capacidad de modificar las rutas logísticas, tiene mucho interés en la propia Groenlandia. Es que tiene recursos, tiene vastos recursos, que no es que China los necesite y si no tiene los recursos de Groenlandia no va a poder sacar adelante sus planes industriales y sus planes de explotación de tierras raras, sino que no quiere que los tenga Estados Unidos. Entonces, progresivamente China ha ido entrando también en Groenlandia y entonces
que esto es ya muy viejo, lo de aspirar a Groenlandia. Lo que dice Donald Trump es, no, ahora lo que vamos a hacer es anexionarla, que es el último factor, el último elemento que se ha puesto sobre la mesa. Se habla de la posibilidad de comprarla a través de realizar determinadas transferencias. Trump prometió $100.000, el equivalente a $100.000 anuales a cada uno de los inuit, de los nativos de Groenlandia, que ahora estarían recibiendo en transferencias de Dinamarca aproximadamente unos $10.000. Esa opción parece que es prácticamente inviable, porque ni Dinamarca ni el gobierno de Groenlandia quiere. Le han preguntado a Donald Trump qué opinaba de que el gobierno de Groenlandia se pusiera a sus planes, y él ha contestado de forma bastante chulesca que quiénes son esos del gobierno de Groenlandia, que no les conoce, y que además se la trae al fresco quiénes son los que están en Groenlandia. Para que veas hasta qué punto vamos a una política de enfrentamiento y de confrontación total. Entonces quedarían dos opciones sobre la mesa. En la prensa norteamericana se están evaluando los dos. Una sería la anexión pura y dura. Recordemos que se ha introducido una iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes por parte de un congresista republicano para ir a esa anexión, para que se convierta en el estado número 51. Hay muchos candidatos, ¿verdad?, para convertirse en el estado número 51, a ver cuál es el primero. Estado número 51 en Estados Unidos. Y otra posibilidad, que yo creo que es la más factible, es que después de todo el ruido, después de todas las amenazas, después de las negociaciones, después del enfrentamiento con la Unión Europea, se plantee un estatus de Estado libre asociado, que sería un camino intermedio entre los dos, y que en estos momentos es la opción que en Washington se está barajando más claramente. Mientras tanto, pues se hace mucho ruido, se genera mucha crisis, y sobre todo, bueno, pues se aspira a algo que, como bien dices, yo creo que es un hecho. El control militar de Groenlandia ya desde hace muchos años es de Estados Unidos, por un convenio además firmado con el propio gobierno danés y con el gobierno de Groenlandia, por el cual la base de Pituffik, antigua base de Thule, que es bueno, pues muy importante para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con la que vigila toda esa zona del Ártico, y con la que también pues se da capacidad a las empresas norteamericanas para realizar allí prospecciones. Bueno, pues todo eso opera mediante un convenio que le da carta blanca absolutamente a Estados Unidos. Y luego hay un factor muy importante también desde un punto de vista más de logística, y es que, claro, cuando hablamos de tierras raras es un poco como sucede con el caso del petróleo en Venezuela. Pensamos en todo lo que hay en el subsuelo, pero luego hay que sacarlo y luego, sobre todo, hay que moverlo. Y Groenlandia, la isla de Groenlandia, por su propia orografía, por su propio clima, por su propia estructura también de densidad de población, bueno, requeriría ingentes cantidades de inversiones en infraestructuras para poder canalizar todas esas tierras raras y para poder sacarlas del país, lo cual también nos va a obligar a hablar de algún tipo de plan de infraestructuras. Y claro, las empresas que podrían participar en ese negocio se están frotando las manos. Van a tener tanto negocio entre Gaza, entre Ucrania, entre Groenlandia, y parece como que todos están esperando a que se terminen determinados conflictos, y lo cual también podría explicar la urgencia de Donald Trump, que ve cómo tiene las elecciones de midterm ahí a la vuelta de la esquina y quiere aprovechar y quiere poner toda la carne en el asador, además mostrándose como un gran líder y usando fundamentalmente la mentira, porque igual que decía con el caso de Irán, si nos intentamos abstraer de lo que cada uno pueda opinar o no de la política norteamericana, es impresentable las declaraciones que hace Donald Trump, y luego en algunos casos son flagrantes mentiras. Cuando decía que quería Groenlandia para alejar la frontera atlántica de Rusia, que alguien se coja un mapa y que vea dónde está Alaska y que vea dónde está Estados Unidos, que prácticamente están a tiro de piedra, ¿no? Una Alaska que, por cierto, fue comprada en su momento precisamente por Estados Unidos en un proceso de esos de colonización, de adquisición, que es verdad que hay precedentes en la historia. Wall Street Journal publicaba un reportaje al respecto hace unos días, pero en los días actuales plantear una compra además forzosa en estos términos yo lo veo bastante inviable. Por lo tanto, Groenlandia de Estados Unidos, sí. Yo creo que eso es incontestable. Y la OTAN, el futuro de la OTAN, una OTAN en la que parece que nos hemos despertado, que nos hemos quitado el velo y nos hemos dado cuenta de, bueno, pues bajo qué bota estamos. Claro, esto tendría que dar lugar a algún tipo de debate en el seno de la Unión Europea, no ya de si debemos o no estar bajo la esfera de la OTAN, si no se nos va a defender, si se nos va a subyugar y encima se nos va a llevar una guerra contra Rusia, sino si realmente tenemos la capacidad interna para generar la cohesión y poder organizar nuestra propia defensa, que yo eso lo veo más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de España, ha citado el caso de Marruecos, pero el otro gran enemigo de España es Francia, y Francia, bueno, pues es uno de los grandes países que organizan todo el cortijo este de la Unión Europea, ¿no? Quizás nos hemos despertado con un jarro de agua fría, nos hemos despertado y nos hemos encontrado con que la pesadilla era más real que el propio sueño, José Antonio. ¿Cómo estás viendo la guerra de Trump contra Powell, la guerra de Trump contra la Fed? Y si apuntas como Nomura que esto va a ser mucho más peligroso para el inversor de lo que pudiera parecer y que puede ser el soplido final de la explosión de la burbuja. Claro, aquí es que
junta esta guerra de la Reserva Federal con ese Godzilla japonés, que mucha gente tampoco termina de unir estas dos cosas y tienen mucho que ver porque Japón es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Estamos viendo cómo los intereses del bono japonés están disparando, no están en niveles que si nos lo hubieran dicho hace unos años, realmente, la preocupación en Estados Unidos sería mucho mayor y hay un riesgo financiero y hay un riesgo bancario porque son los bancos los que tienen los bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos del Tesoro que pueden perder demanda internacional por dos factores. Primero, por la pérdida de credibilidad del sistema euro-dólar en cuanto a que no te van a confiscar tus reservas, tus reservas de divisas y tus activos, por el tema ruso, y luego, por otra parte, esa idea de que Trump va a seguir dándole a la máquina, el Tesoro va a seguir emitiendo deuda y la Reserva Federal va a seguir promoviendo inyecciones de liquidez permanentes y sistemáticas para mantener este sistema de endeudamiento, que además va a requerir subsidiar a determinadas industrias. Antes comentábamos el caso de las infraestructuras y todo el ámbito energético y también la inteligencia artificial. Ahora se suma también el caso de las petroleras, que también pueden ser subsidiadas para explotar determinados recursos en Venezuela. Entonces vemos como hay una especie de quantitative easing a lo Trump, que surge desde el propio Tesoro, que surge desde la Casa Blanca, y al mismo tiempo una Reserva Federal que, aunque quiera apoyar toda esa línea de liquidez, entre otras cosas para que no quiebren bancos, en eso está la Reserva Federal desde hace mucho tiempo, pero no va a la velocidad que quiere Donald Trump. Entonces, no es que tengan distinto objetivo. La Reserva Federal es muy consciente de que tiene que obviar la inflación, creerse el dato de IPC, que no se lo cree nadie. Es decir, uno entra el dato de IPC de Estados Unidos y se da cuenta de la manipulación y se da cuenta de que hay determinadas partidas que están pues muy situadas a la baja, especialmente la de los alimentos. Aún así superan con creces, ¿no?, ese IPC general, y estamos basándonos en unas variables que nos sirven para hacer encaje de bolillos, sin admitir además la propia Reserva Federal, que podría hacerlo, que hay un problema en el empleo en Estados Unidos. Uno entra a las estadísticas laborales y ve que hay un problema, pero eso supondría admitir que la economía estadounidense pues está construida o es un gigante sobre pies de barro. Entonces, todos estos elementos se conjugan, además en un momento en el que Powell termina mandato en mayo. Entonces, si tienes un término de mandato en mayo, luego después va a haber elecciones de midterm, lo normal, sobre todo una vez que Powell pues convenció al resto de miembros de la Fed, vamos a decirlo así, para que siguiera con esa senda de rebaja de tipos, lo normal sería esperar a que Powell saliera, colocas a tu candidato, vendes que esto es una decisión independiente, y esto ya, pues el que se lo crea, pues cada uno es libre de creer lo que quiera, yo creo en Dios y poco más, y a partir de ahí, pues hay una continuidad y permites que no haya un estrés en la rentabilidad de la deuda de Estados Unidos, permites introducir algo de certidumbre. Pues en lugar de eso, puñetazo encima de la mesa, anuncias que igual colocas a un amiguete de BlackRock, hay un montón de gente del Consejo de Asesores de Economistas de Donald Trump peleándose y dándose codazos para sustituir a Jerome Powell, y encima le abres una investigación judicial a través de la Fiscalía, una investigación penal, que lo que también el mensaje que estás trasladando es que no hay independencia judicial en Estados Unidos. Entonces, yo me niego a creer que esto es actuar como un elefante en una cacharrería y que esto no esté pensado. Es decir, esto no puede ser que un día Trump se levante con el pantalón de cuadros y decida liarse a mamporros con todo el mundo. Esto está muy estudiado. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es lanzar un mensaje al mercado de que haya o esté quien esté en la Reserva Federal, va a haber rebaja de tipo de interés. Con la mirada puesta a rebajar la presión de esa deuda pública, de esos intereses de deuda pública, que tiene que ser refinanciados muchos bonos, la mayor cantidad de la historia en este año 2026. Entonces, evidentemente que esto genera incertidumbre. Evidentemente que esto puede tener un problema mayor, sobre todo porque no hay ningún interés por contener esa deuda, ni siquiera hay un mensaje estructural por parte del gobierno del Tesoro, que aunque mientan, que siempre mienten, pero ni siquiera están diciendo vamos a ir reduciendo esa deuda en Estados Unidos, todo lo contrario, se va a ir aumentando progresivamente. ¿Y esto qué hace? Pues presionar. Y si nos fijamos en la parte larga, a largo plazo, de los tipos de interés en Estados Unidos, lo que está descontando el mercado es un problema de financiación del propio gobierno de Estados Unidos. Si a eso le unimos que el dólar como divisa de reserva, aunque sigue siendo evidentemente la mayor por mucha diferencia, ha perdido muchos puntos en los últimos años, pues hay un riesgo financiero, un riesgo económico que a lo mejor tiene mucho que ver con todo este espíritu bélico, con toda esa mirada al exterior, para que no nos fijemos realmente en que el emperador, sobre todo en el ámbito bancario, puede estar bastante desnudo, José Antonio. Gracias por toda esa fotografía. No sé si me quieres hacer alguna valoración de Mercosur, que poco se está hablando en España, ¿eh? Sí, aquí lo que es otro de los elementos que nos indica que lo de la unanimidad en la Unión Europea está solo planteado pues, para cuando conviene, ¿no? Y estamos viendo cómo hay muchos estados que tendrían que estar defendiendo los intereses del campo, de sus agricultores, algunos lo están haciendo, caso de Francia, el caso de Italia con cierta, con cierta imprecisión,
y luego una España que está lo que le diga absolutamente la Unión Europea. O sea, el comercio libre agrícola, especialmente agrícola, porque aquí tenemos el factor, ¿no?, de reducir la pobreza y el hambre en el mundo. Que haya un comercio libre es absolutamente deseable, pero tiene que haber una serie de reglas, sobre todo desde el punto de vista fitosanitario, que en estos momentos pues, no están homologadas. Entonces, plantear un Mercosur así, a bote pronto, sin limar todos estos aspectos, me parece absolutamente temerario, sobre todo en un momento en el que el campo europeo está sufriendo. ¿Cuál es el problema? Que el campo europeo sufre precisamente por las actuaciones de los propios gobernantes europeos. Y claro, el que está ahora pues llevando toda la tutela del campo español, en este caso el señor Planas, ministro de Agricultura, lo único que está deseando es volver otra vez a la Comisión Europea, de donde nunca debió salir, y luego pues el factor marroquí, que siempre está ahí, factor marroquí, que es el que está haciendo competencia desleal en nuestro campo sin que a nadie parezca importarle, todo lo contrario, sino que se está impulsando desde los despachos de Bruselas. Entonces, Mercosur ilustra muchas cosas. En primer lugar, que no todos los países europeos tienen los mismos intereses, que se pueden sacar adelante determinadas medidas que afectan a todos los países sin que exista una unanimidad, lo cual pues va minando más la capacidad de los estados para poder oponerse a determinadas cuestiones, y luego el cambalache continuo que hay utilizando los sectores primarios y ahora también el industrial como monedas de cambio. Bueno, pues esto al final traerá consecuencias. Cuando ya no haya prácticamente explotaciones agrícolas o todas están en manos de los fondos de inversión estadounidenses, que además reclamarán inversiones en infraestructuras hidráulicas para poder regar esos campos, pues entonces nos echaremos las manos a la cabeza y diremos qué ha ocurrido a este respecto. Bueno, pues en buena medida seremos responsables de ello. Por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez, buen día, buen negocio. Igualmente, un abrazo, José. Un abrazo.